Laura y su esposo, recién casados, acababan de mudarse a una antigua casa familiar que había pertenecido a la familia de él por generaciones. Era una casa grande, algo deteriorada por el tiempo, pero llena de historia y objetos antiguos que Laura encontraba fascinantes. Sin embargo, había algo en la atmósfera del lugar que le resultaba extraño, como si las paredes cargaran con un peso invisible, una presencia que no podía explicar. Una tarde, mientras exploraba el ático en busca de cosas para organizar, encontró un viejo baúl cerrado con llave. Estaba cubierto de polvo, pero parecía intacto. Después de buscar un poco, encontró la llave en una pequeña caja de madera, escondida en una de las estanterías cercanas. La curiosidad la llevó a abrir el baúl. Dentro, cuidadosamente doblado, había un vestido de novia blanco. Estaba en perfectas condiciones, como si hubiera sido guardado recientemente. Laura lo observó detenidamente, admirando los detalles intrincados del encaje y el trabajo artesanal. Sin embargo, al tocar la suave tela del vestido, un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo en el aire se volvió pesado, y una tristeza inexplicable la envolvió. Una sensación que no pudo comprender. Dejó el vestido en su lugar, pero a medida que descendía del ático, no podía dejar de pensar en él. ¿De quién era ese vestido? ¿Por qué estaba guardado allí, como esperando ser encontrado? Algo dentro de ella le decía que ese vestido no pertenecía solo al pasado. Esa noche, Laura no pudo dejar de pensar en el vestido. Aunque intentaba distraerse, la imagen del encaje blanco permanecía en su mente. Finalmente, cayó en un sueño inquieto, en el que se encontró de pie en una iglesia. Era la misma iglesia que había visto durante el trayecto a su nueva casa, pero esta vez estaba vacía y en penumbra. Frente a ella, en el altar, había una mujer vestida de novia, de espaldas, con el mismo vestido que había encontrado en el ático. La novia lloraba, sollozos suaves que llenaban el aire con una tristeza que se sentía como propia. Laura intentó moverse, acercarse a ella, pero su cuerpo estaba inmovilizado. Un sentimiento de desamparo la inundó. Al despertar, Laura sintió un nudo en el pecho, como si la angustia del sueño se hubiera quedado con ella. Pasó la mañana en silencio, distraída y absorta en sus pensamientos. No podía explicarlo, pero esa sensación de tristeza parecía demasiado real. Intentó sacudírsela, pero cada vez que pensaba en el vestido, el malestar volvía. Más tarde, sin saber muy bien por qué, decidió volver al ático. Subió las escaleras lentamente, como si algo la atrajera de nuevo hacia el baúl. Cuando lo abrió, ahí estaba el vestido, esperándola. En un impulso, Laura se lo probó. La tela fría tocó su piel, y al mirarse en el espejo del ático, por un segundo, vio a otra mujer reflejada, la novia del sueño, con lágrimas en los ojos. Desconcertada, se quitó el vestido apresuradamente y lo devolvió al baúl. Algo no estaba bien. Los días pasaron, pero Laura no lograba sacarse el vestido de la cabeza. Cada vez que subía al ático para hacer cualquier cosa, sus ojos se dirigían automáticamente al baúl. No lo abría, pero podía sentir su presencia como si fuera una llamada silenciosa. En las noches, los sueños con la novia se repetían. Siempre era la misma escena, la mujer de espaldas en el altar, llorando. A veces, Laura sentía que los sollozos resonaban en su propia mente, incluso después de despertar. La tristeza que la invadía era cada vez más profunda, y aunque intentaba seguir con su vida cotidiana, algo había cambiado. Su esposo notó que estaba más distante, más callada, pero Laura no podía explicarle lo que sentía sin parecer irracional. ¿Cómo podía decirle que un simple vestido estaba provocando todo eso? La conexión que sentía con la prenda era incomprensible, pero innegable. Con el tiempo, Laura comenzó a evitar pasar tiempo con su esposo. Algo en su relación se había deteriorado sin que ninguno de los dos lo mencionara.
La casa, que en un principio había sido un símbolo de su nuevo comienzo, ahora le parecía opresiva. Había momentos en los que Laura sentía una presencia en las sombras, algo que la vigilaba. Una tarde, mientras organizaba cosas en la planta baja, el eco de un llanto suave llegó desde arriba. Se detuvo en seco. Sabía exactamente de dónde venía. El ático. Corrió hacia las escaleras con el corazón acelerado, pero al abrir la puerta del ático, solo encontró el silencio. El baúl seguía ahí, cerrado. Laura retrocedió intentando convencerse de que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, la tristeza permanecía, arraigándose más profundamente en su mente. Las visiones y los sueños seguían atormentando a Laura, y la sensación de estar perdiendo el control sobre sus propias emociones se hacía más fuerte. Un día, mientras intentaba desesperadamente encontrar una explicación, decidió volver al ático y enfrentarse de nuevo al baúl. Esta vez, en lugar de centrarse en el vestido, buscó con más atención en su interior. Debajo de algunas telas viejas, encontró un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de lino amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, lo desenvolvió y descubrió un fajo de cartas antiguas, atadas con un lazo descolorido. Eran cartas dirigidas a alguien llamado Sofía. Laura comenzó a leerlas. Eran correspondencias entre una joven llamada Sofía y su prometido, fechadas décadas atrás. A medida que avanzaba en las cartas, el tono de las mismas se volvía cada vez más desesperado. La última carta, nunca enviada, era la más perturbadora. En ella, Sofía suplicaba al hombre que no la dejara plantada en el altar. Le confesaba su miedo de ser humillada y de que su corazón no soportaría tal traición. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La novia de sus sueños no era una simple visión, era Sofía. Su prometido la había abandonado en el altar, y según las cartas, poco tiempo después, Sofía se quitó la vida en la misma casa donde Laura ahora vivía. El vestido en el baúl había sido el suyo, nunca usado en la boda, pero lleno de la tristeza y el dolor de la traición. De repente, todo encajaba. Las emociones intensas que sentía no eran solo suyas, sino de Sofía. Algo en ese vestido, en esa casa, seguía manteniendo viva la tristeza de la novia olvidada, y Laura, de alguna manera, estaba conectada a ello. Pero aún no entendía completamente por qué. Después de leer las cartas, Laura sintió que el peso de la tristeza se hacía cada vez más insoportable. El vestido no solo era un símbolo del dolor de Sofía, sino que parecía contener su esencia, su desesperación. A partir de ese momento, Laura notó que su comportamiento cambiaba de maneras que no podía controlar. Se encontraba hablando sola, murmurando palabras que no recordaba haber dicho. Cuando se miraba en los espejos, veía por momentos no su propio rostro, sino la expresión sombría de una mujer que había perdido toda esperanza. Intentó deshacerse de las cartas y el vestido. Esa misma tarde, bajó al jardín trasero con una caja donde había metido todo. Llenó un cubo con gasolina y encendió una cerilla. Sin embargo, al intentar quemar el contenido, la llama se apagó inmediatamente, como si el fuego rechazara tocar los objetos. Un escalofrío recorrió su espalda. Desesperada, volvió al ático para dejarlo todo en su lugar. Pero al abrir el baúl, el vestido parecía más llamativo que nunca, como si estuviera esperando ser usado. Laura empezó a evitar los espejos. No podía soportar la idea de que, al mirar su propio reflejo, encontraría nuevamente a Sofía observándola desde el otro lado. Las noches se volvieron más largas, llenas de sollozos que parecían provenir de las paredes. En ocasiones, sentía una mano suave rozar su hombro, pero cuando se giraba, no había nadie. Poco a poco, Laura fue perdiendo el control de sus emociones. Las lágrimas brotaban sin razón aparente, y sentía una rabia inexplicable cuando veía a su esposo,
como si la traición que había sufrido Sofía ahora le perteneciera a ella. La línea entre su propia vida y la tragedia de Sofía se volvía cada vez más difusa, hasta el punto de que Laura ya no sabía si lo que sentía era suyo o parte del tormento dejado por la novia olvidada. El control que Laura tenía sobre su vida estaba desapareciendo rápidamente. En un momento de desesperación, volvió al ático, atraída por el vestido como si una fuerza invisible la empujara a enfrentarse a él. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Esa noche, después de dudar por unos segundos, tomó una decisión impulsiva. Se pondría el vestido una vez más, con la esperanza de entender el origen de su conexión con Sofía. El contacto de la tela fría contra su piel envió una oleada de emociones por su cuerpo. Cada vez que se veía con el vestido, sentía una tristeza más intensa, pero esta vez fue diferente. Cuando se miró en el espejo, no vio a Laura. En su lugar, la imagen de Sofía la miraba fijamente. No había lágrimas en sus ojos esta vez, solo un vacío inquietante, una mirada de determinación y dolor profundo. «Tienes que hacer justicia», susurró una voz, suave pero inconfundible. Era la voz de Sofía. Laura dio un paso atrás, pero no pudo deshacerse del vestido. Parecía pegado a su piel, como si se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. Cada rincón de la habitación parecía oscurecerse, y la presión en el aire se hizo insoportable. La voz de Sofía comenzó a llenar su mente, exigiendo venganza por el abandono, pidiendo a gritos justicia por el dolor sufrido. «Ellos deben pagar», seguía repitiendo la voz, más insistente. Laura entendió entonces que Sofía no buscaba solo ser recordada. Quería que su sufrimiento fuera reconocido, que la familia que la había condenado al olvido pagara por lo que le habían hecho. Y Laura era su medio para conseguirlo. La sensación de pérdida de control fue total. Laura se encontraba atrapada entre su propia voluntad y el deseo implacable de Sofía de consumar su venganza. El vestido se había convertido en una prisión, y la presencia de Sofía, cada vez más fuerte, reclamaba su vida como si fuera suya. Laura, aterrada, intentó arrancarse el vestido de novia, pero el encaje se aferraba a su cuerpo como si formara parte de su propia piel. Corrió hacia el espejo del ático, observándose con desesperación, buscando cualquier rastro de sí misma, pero todo lo que veía era a Sofía. El reflejo mostraba a una mujer transformada, sus ojos apagados y su expresión endurecida. La Laura que conocía estaba desapareciendo, y Sofía estaba tomando el control. «¡No!», gritó Laura, en un último intento por aferrarse a su propia identidad. Corrió por la casa en busca de algo, cualquier cosa que la ayudara a liberarse de la opresión del vestido. Bajó las escaleras y fue hasta la cocina, buscando tijeras o un cuchillo para cortar la tela, pero por más que lo intentaba, la tela no cedía. Cada corte que intentaba hacer se desvanecía, como si el vestido se regenerara en el mismo instante. La frustración la inundó, y el dolor en su pecho se hizo más intenso. Los sollozos de Sofía resonaban en su mente, entremezclándose con los propios de Laura, mientras su voluntad se desmoronaba. A cada paso que daba, sentía cómo la presencia de Sofía se hacía más fuerte, empujándola hacia el abismo de la desesperación. Su cordura pendía de un hilo, y ya no sabía dónde terminaba ella y dónde comenzaba Sofía. Finalmente, agotada, cayó de rodillas en la sala de estar, sintiendo la fría madera bajo sus manos. El vestido seguía envolviéndola, y cada respiración parecía más pesada que la anterior. Laura sabía que su tiempo se estaba acabando, y el control que Sofía tenía sobre ella era casi total. La oscuridad comenzaba a invadir su mente, llevándola a un lugar donde el retorno ya no parecía posible. Laura permaneció en el suelo, derrotada. El peso del vestido era insoportable, y sentía que cada fibra de su ser había sido tomada por la tristeza de Sofía.
Intentó una última vez levantarse, pero su cuerpo no le respondía. Era como si Sofía la hubiera consumido por completo. Miró hacia el espejo en la esquina de la sala. Apenas podía reconocerse. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban el vacío de una mujer que había perdido todo. Se puso de pie con dificultad, como si una fuerza externa la guiara. Caminó lentamente hacia el espejo, sus manos temblorosas alzándose hacia su propio reflejo. Pero lo que vio en el cristal no era ella. Sofía la miraba desde el otro lado, con una sonrisa fría y triunfante. Laura intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Sintió que su identidad se desvanecía, atrapada en un rincón oscuro de su propia mente, mientras Sofía tomaba el control completo de su cuerpo. Con un último esfuerzo, Laura intentó quitarse el vestido, pero no había nada más que pudiera hacer. Sofía había ganado. El vestido, su símbolo de dolor y venganza, ahora pertenecía a Laura para siempre. En la soledad de la casa, Laura se quedó mirando su propio reflejo, sabiendo que ya no era más que un huésped en su propio cuerpo. El eco de los sollozos de Sofía resonó una vez más, como una advertencia de que la novia olvidada nunca sería liberada.